Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier y les doy la bienvenida al programa Ante todo el Derecho. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Soy su amiga Michelle. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en el cuarto programa y los saluda su amiga Neri Yasmín. Buenas tardes, una vez más nos encontramos con ustedes. En esta ocasión abordaremos el tema de contratos y dentro de él hablaremos sobre convenio y contrato, elementos de existencia de contratos, requisitos de validez de los contratos, clasificación de los contratos, el contrato de transmisión de dominio, transmisión de uso, custodia, prestación de servicios, de gestión colectiva y garantía de adhesión. Según el Código Civil para el Estado de Puebla, en el artículo 1436 nos dice que un convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Es decir, hay un acuerdo de voluntades. Y en el artículo 1437 nos habla sobre el contrato, el cual es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. Araceli, ¿me podrías decir cuál es el elemento básico del contrato? Claro, para que el contrato exista es necesario que haya acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran. Este acuerdo de voluntades se denomina consentimiento, dado que sin él no hay contrato. Debemos considerarlo como un elemento constitutivo del mismo, e indudablemente es el más característico de esta especie, de los actos jurídicos, que están analizando el contrato. Este importantísimo rol que el consentimiento desempeña se traduce en que es el base del contrato, ya que sin él no puede existir ningún tipo de contrato. En ese sentido, todos los contratos son consensuales. ¿A qué te refieres con decir consensuales? Mira, en nuestra ley se denominan consensuales aquellos contratos que para su formación solo requieren del consentimiento. Puede ser que la ley o incluso las partes exijan que además concurran otros requisitos para considerar perfeccionado el contrato, tales como la entrega de casa o cumplimiento de formalidades especiales, como sucede en los contratos, reales o solemnes. Pero ellos juegan siempre como un plus del consentimiento, y es tanto ese plus como decimos puede o no requerirse. En cambio, en el consentimiento siempre debe de haber inclusive ciertas promesas de contratos reales obligan. En nuestro Código Civil, en el artículo 2244, crea ciertas consecuencias jurídicas. El primordial papel que representa el consentimiento se vincula al principio de la autonomía de la voluntad con su manifestación de la libertad de contratar y de la libertad contractual. A ello se llegó tras una regla de evolución histórica. Este rol indudablemente favorece el intercambio de bienes y servicios, con sus lógicas consecuencias en el uso y desarrollo económico, social y político de un Estado. Para que un contrato sea válido requiere de 4 elementos, para que no esté afectado de nulidad. Si faltara una de ellas, el contrato quedaría privado de efectos jurídicos. Dime, Michelle, ¿cuáles son esos elementos? Estos elementos son la capacidad, que es lo que posee una persona para hacerse responsable de sus actos. Asimismo, existe la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La forma, es decir, la voluntad de acuerdo con la ley y ausencia de vicios, que dentro del consentimiento o debe válido si sufre lesión, si se da por error, arrancado, por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Para entenderlo mejor, dime qué significa dolo y mala fe. El dolo es la maquinación fraudulenta que indica al error o mantener en él alguno de los contratantes. En el artículo 2118 nos dice que la promesa de contratar quedar sin efecto y él la hizo que incurriera en responsabilidad, si el bien que ofreció lo transmitió en propiedad a un tercero de buena fe y al título oneroso. Existen también otras formas de la ausencia de vicios, tales son error de hecho o de derecho, se invalida el contrato con un motivo que se prueba y que se debe encontrar en la celebración del mismo,
y error de cálculo o aritmético. Este solo da lugar a la rectificación cuando existe temor, reverencias, consiste en desagrar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. Finalmente, la licitud, cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes. ¿Hay alguna clasificación de los contratos? Sí, en el derecho surgieron los contratos literales, que se formaban por una escritura hecha sobre un registro en condiciones determinadas. Los contratos solemnes son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. Ejemplo, al transmitir los derechos de propiedad de un inmueble. Como vemos, este contrato, tanto los verbales como los literales, eran solemnes y no admitían que la simple voluntad creara obligaciones. Tenemos luego la categoría de los contratos reales, que se caracterizaban porque para su perfeccionamiento debía entregarse una cosa. En pocas palabras, se entregaba físicamente el objeto. La formaban el mutuo, el comodato, depósito y prenda, según Luis Opgevich. Otra categoría de contratos admitidos por el derecho romano era la de los contratos consensuales, que se perfeccionaban por el solo consentimiento. En ellos, la venta, la locación, la sociedad y el mandato. Los contratos verbales, tanto literales, formaban la categoría de los contratos formales. Los contratos formales, como su nombre lo indica, requieren de una formalidad específica para tener validez, mientras que los reales y consensuales son no formales. ¿Cuáles son los contratos bilaterales y unilaterales? Los bilaterales son aquellos acuerdos en los que ambos sujetos de la relación jurídica tienen derechos como obligaciones, cuando las partes se obligan recíprocamente. Se podría decir en el contrato de compraventa, donde el vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa y el comprador se obliga al pago de un precio cierto y en dinero. En el artículo 1835 del Código Civil establece que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que éste le quede obligada. En tal caso sería un contrato de donación pura y simple. ¿Cuáles son los contratos por la valoración económica de las prestaciones? Se encuentra el oneroso y el gratuito. El contrato oneroso es conmutativo, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas, desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que le cause éste, en los que los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambos contratantes. El contrato gratuito es aquel que en el provecho o beneficio es solo para una de las partes. En el caso, por ejemplo, del contrato de donación, por virtud de este contrato, el donante transmite gratuitamente parte o la totalidad de sus bienes presentes. ¿Cuáles son los contratos conmutativos y aleatorios? Son contratos conmutativos, aquellos en los que el momento de su celebración se conocen las ventajas o pérdidas económicas que tendrán las partes contratantes. En contratos aleatorios, este tipo de contratos, la prestación está determinada, pero al momento de la celebración del contrato no se sabe quién será beneficiado y quién será perjudicado, sino hasta que se dé el suceso o acontecimiento. Al inicio de la contratación no podemos determinar la magnitud de los beneficios. En el caso de negociamiento con un agricultor para la compra de su cosecha, se espera el estado de las cosechas, si son buenas o malas. ¿Qué nos podrías decir sobre los contratos principales y accesorios? Los contratos principales son aquellos que para que existan y sean válidos jurídicamente no necesitan de la existencia de ningún otro contrato previo. Tal es el caso de un contrato de compraventa, el arrendamiento, el comodato. Por otra parte, los contratos accesorios para su existencia y validez necesariamente requieren de la existencia previa de un contrato principal, es decir, estos contratos se constituyen como efectos de garantía, en ellas la hipoteca y prenda. ¿Cuáles son los contratos en cuanto a su ámbito de temporalidad?
Los instantáneos producen sus efectos en un solo acto. Me refiero a la compraventa de contado. Yo pago cierto precio por la cosa, me entregan el objeto de la compraventa y el mismo acto se dieron los efectos, y el contrato quedó extinguido. Y los que requieren de un tiempo determinado para su ejecución, tal es el caso del contrato de arrendamiento, se trata del contrato de tracto sucesivo. Entre otros contratos tenemos el preliminar, es aquel por el cual una de las partes o ambas se obligan a celebrar con posterioridad otro contrato, es decir, que este contrato de primer grado u obligatorio, frente al segundo que es de cumplimiento o ejecución. Ejemplo, el boleto de una compraventa, la venta de calidad. Los contratos nominados son aquellos que están conceptuados y señalados por el Código Civil, cuyos elementos y consecuencias se encuentran claramente especificados. Serán innominados cuando la ley no reglamenta un contrato, aunque lo mencione o señale su concepto. Quiero aclarar que los contratos formales exigen que el otorgamiento de voluntades se dé de la forma prescripta en la ley, efecto de que el contrato sea válido. Ejemplo, el contrato de compraventa sobre bienes inmuebles, donde la formalidad se encuentra en que debe existir una escritura pública. En los contratos consensuales no se requiere de otra cosa más que la voluntad de las partes para que el contrato exista y sea válido jurídicamente. Neri, ¿me podrías decir qué es un contrato de compraventa? Sí, la compraventa es el contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador la propiedad de una cosa o de un derecho, y en así, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. ¿Cuáles son sus elementos? Estos son tres: el consentimiento de las partes, la cosa materia del contrato y el precio. ¿Qué es permuta? Es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. Ejemplo, Luis le dio un cinturón a su amigo a cambio de que él le dé una gorra. En el caso de la donación, según el artículo 2190, la donación es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes, y en el artículo 2191 de dicho código nos dice que el patrimonio considerado como universalidad jurídica no puede transferirse como donación. La donación tiene tres elementos y estos son: transmisión de dominio, bienes no futuros materia del contrato y transmisión gratuita de los mismos. Por último, mutuo. Según el artículo 2240 del Código Civil del Estado de Puebla, nos dice que es un contrato por el cual el mutante transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario, quien se obliga a pagar en el plazo convenido otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Cuáles son sus elementos? Son transferencia de dominio de bienes, que dicha transferencia sea gratuita, que los bienes sean consumibles y que se restituyan por otros de la misma especie, calidad y cantidad. ¿Y qué es un contrato traslativo de uso? Mira, es la diferencia de los contratos que trasladan la propiedad. Aquí se traslada el uso, incluso el dominio de bienes, pero no la propiedad. Este tipo de contrato puede ser honoroso o gratuito, y siempre se trasladará el uso y goce del bien mueble o inmueble. Sin embargo, no se trasladará la propiedad, la cual siempre será del que contrata con un tercero. Tiene como objeto transmitir el uso o goce temporal de un objeto y el pago de una renta en dinero o en especie. Existen tres tipos de contrato traslativo de un uso. El primero es el contrato de arrendamiento, el segundo contrato de subarrendamiento y el tercero el contrato de comodato. ¿A qué se refiere el contrato de arrendamiento? Mira, el contrato de arrendamiento es definido en el artículo 2398 del Código Civil como aquel en virtud del cual las partes contratantes se obligan recíprocamente a conceder el uso o goce temporal de una cosa y a pagar por esto un precio determinado.
Las partes que intervienen en este contrato se llaman arrendador, que es la persona que confiere el uso o goce temporal de una cosa suya, y el arrendatario, quien recibe la cosa para su uso o goce, obligándose a pagar un precio que generalmente es en dinero, pudiendo ser también en especie. Entonces, el contrato de arrendamiento es aquel por virtud del cual una persona llamada arrendador se obliga a transferir de manera temporal el uso o goce de una cosa a otra llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y determinado. Este contrato es aquel por virtud del cual una persona llamada comodante se obliga a conceder en forma gratuita y temporal el uso de una cosa no fungible a otra llamada comodatario, quien se obliga a restituirla individualmente cuando termine el contrato. En él participan el comodante, persona que se obliga a conocer el uso gratuito del bien no fungible, y el comodatario, quien recibe el uso gratuito del bien no fungible y queda obligado a restituirlo en su individualidad. ¿Qué es subarrendamiento? El subarrendamiento se define por sobre todo como un subcontrato que no pierde su naturaleza, que es la de ser un arrendamiento puro y simple, por lo que se regirá aparte de su propio contrato por las normas jurídicas inherentes al arrendamiento, pero con la particularidad de que el contratante en común posee un doble papel arrendatario y subarrendador. El subarrendamiento de la vivienda es el contrato de cesión del uso de la casa, que tiene alquilada al inquilino a otra nueva persona, subarrendatario. El subarrendatario se convierte en el inquilino del inquilino y por tanto el subarrendatario inicial se transforma en arrendador del nuevo inquilino. El arrendatario puede subarrendar la cosa arrendada, salvo que el contrato se lo prohíba expresamente. Artículo 1550 del Código Civil. En caso del incumplimiento de esta prohibición, el arrendador tendrá la posibilidad de resolver el contrato de arrendamiento, con la consecuente extinción del subarriendo, o bien mantener aquel contrato exigiendo tan solo la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 1556 y 1568 del Código Civil. En caso de subarriendo, ya sea total o parcial, el arrendamiento no desaparece de la relación arrendaticia, sino que en realidad hay dos contratos en vigor. Por último, ¿de qué se trata el contrato de comodato? Es el contrato por el cual una parte comodante entrega a la otra comodatario una cosa no fungible para que la use y disfrute, con la obligación de devolverla. Es un contrato real, esencialmente gratuito, aunque puede estipularse retribución, y temporal, puede recaer sobre cosas fungibles cuando vayan a ser consumidas. Préstamo de uso. Tiene por objeto una cosa no consumible que debe ser restituida en especie por el prestatario. Mutuo preso. En el capítulo 7 del Código Civil del Estado de Puebla nos dice, el artículo 2365, comodato es aquel contrato por el cual el comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, mueble o inmueble, y el comodatario contrae la obligación de restituir el bien mismo al terminar el contrato. En el artículo 2366, cuando la transición del uso tuviere por objeto bienes consumibles, solo será comodato si por voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal manera que se utilicen sin ser consumidos y se restituyan idénticamente. En el artículo 2367, los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato, sin autorización especial del dueño, los bienes confiados a su guarda. Artículo 2368. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y acepciones de bien. Artículo 2369. Si el comodato se celebra en consideración únicamente a la persona del comodatario, termina a la muerte de éste y sus herederos no tienen derecho de continuar en el uso del bien. Artículo 2370. Sin autorización del comodante, no puede el comodatario conceder a otra persona el uso del bien. Y hay muchos más. Se encuentran en el Código Civil del Estado de Puebla en el 7º capítulo. En los contratos de custodia, el depósito es un contrato bilateral por el cual una persona llamado depositario se obliga hacia otra llamada depositante
y en que recibe una cosa mueble o inmueble, se llama simplemente depósito, en el que hace el dueño del bien. Artículos 2389 y 2390 del Código Civil del Estado de Puebla. Es deber del depositante hacer constar por escrito, firmado por el depositario, la cantidad, clase y demás señas específicas del bien depositado y la omisión del requisito que prescribe el artículo anterior, sujeta al depositante en el caso de que se niegue o adultere el depósito a la carga de probar o la adulteración que alegue haberse hecho en el artículo 2401-2402 de dicho código. Existen elementos. La obligación parte del depositario de recibir la casa, la guarda y la conservación de la misma. Existen el depósito voluntario, en el que el depositante decide si construye o no el depósito, como elegir a la persona del depositario, y el depósito necesario es un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante. Depósito necesario es aquel que los viajeros es lugar de hospedaje de los efectos personales llevan consigo. En el depósito hay que destacar también a los secuestros, y no es lo que están pensando, ya que se los diremos a continuación. En el artículo 2421, el secuestro es la entrega de un bien a un depositario, para que lo guarde y custodie, hasta que una autoridad competente ordene su devolución o decida a quién debe entregarse. Así como encontramos clasificación en muchos de los conceptos ya mencionados, este también cuenta con una clasificación. Puede ser judicial o convencional. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan un bien litigioso en poder de una persona, que se obliga a entregarlo. Concluido el litigio, al que conforme la sentencia tenga derecho a él, y el depositario en el secuestro convencional no puede librarse de él antes de la terminación del litigio, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas o por causa que el juez declare legítima. Código Civil para el Estado de Puebla, artículo 2323 y 2324. El secuestro judicial es un acto de autoridad que se constituye por resolución del juez para asegurar bienes, garantizar con ellos los derechos del acreedor y pagar a éste con el importe que se obtenga del remate de tales bienes. El secuestro judicial se rige además por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué son los contratos de prestación de servicios? Pues son creados para regular nuestras relaciones en cuanto prestemos un servicio o una actividad en beneficio de un tercero. Es decir, cada vez que se nos deja algo en depósito, llevamos a cabo una obra, transportamos algo, realizamos alguna actividad por mandato, llevamos a cabo alguna actividad en nuestro carácter de profesionistas o damos o nos den hospedaje. Estaremos en presencia de una actividad que debe ser regulada conforme al derecho y por lo tanto deberá estar dentro de alguno de los contratos de prestación de servicios. ¿De qué nos habla el mandato? En el artículo 2546 dice que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Esto es que el acto jurídico, por nuestro derecho, es un contrato que se lleva a cabo con la finalidad de presentar a otro sin que sea necesaria su presencia, en cuya persona representado o mandante recaerán los efectos jurídicos que lleva a cabo el representante o mandatario. De hecho, existen algunos tipos de mandato. El mandato sin representación es aquel donde el mandatario comparece al acto jurídico, que se va a llevar a cabo sin aparecer como representante de otro, sino que lo hace a nombre propio, pero los efectos jurídicos recaen en el mandante, conforme al artículo 2560 del Código Civil. El mandato general se otorga para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejecutar actos de dominio. ¿Cuáles son esos elementos? Dado que son actos jurídicos, en estos son el consentimiento, el objeto indirecto, deben ser posibles, lícitos y que no sean necesaria la presencia personal del mandante.
por revocación, el mandante puede revocar el poder en cualquier momento conforme convenga a sus intereses. Dentro de los contratos de gestión colectiva, ¿cuáles son estos? Asociación civil es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin común lícito, posible y que no tenga el carácter preponderantemente económico. Sus características son: es una persona moral, nace de un contrato, constituye la reunión de dos o más personas, porque el objeto de la asociación es conseguir un fin imposible de alcanzar por una sola. Es verdadero fundamento de una asociación. El objeto de dicha asociación es el de realizar un fin común, lícito, posible y que no tenga carácter preponderante económico. Ahora pasaremos a un contrato de sociedad civil. Es un convenio celebrado entre dos o más socios, mediante el cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajo para realizar un fin lícito de carácter preponderantemente económico, sin constituir una especulación mercantil, obligándose mutuamente a darse cuenta. Sus características son: contratos bilateral o plurilateral. Bilateral cuando intervienen dos socios y plurilateral cuando intervienen más de dos socios. Contrato oneroso, ya que los socios reciben provechos y gravámenes recíprocos. Contrato formal, ya que éste debe formularse ante un notario público. ¿Alguien me puede decir qué es un contrato de garantía? Los contratos de garantía permanecen a la especie de los contratos que se suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. Su objeto es la prestación accesoria que sólo deviene exigible en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Ello requiere que la prestación principal sea posible, lícita y determinada o que determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por lo tanto inexigible. Los contratos de garantía son pues accesorios y subsidiarios. Lo primero porque son exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal y no puedan concebirse en la existencia del contrato principal. Lo segundo, esto es la subsidiariedad. Significa que está obligado en el contrato de garantía solo hace en caso de que el deudor del contrato principal no cumpla su obligación. Los tipos más usuales de contratos de garantía son los de fianza, hipoteca, prenda y anticresis. Por ejemplo, el contrato de fianza es una convención, dice, de garantía personal en virtud de la cual un tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a responder subsidiaria o solitariamente del cumplimiento del acreedor, en lugar del deudor, que es obligado principal para el caso en que éste no cumpla. Conservar la cosa. El acreedor debe conservar la cosa dada en prenda en el estado en que la recibió y no tiene derecho a usarla, salvo que lo autorice expresamente el deudor prendario. Restituir la cosa. Una vez que la deuda ha sido liquidada y pagada, el acreedor tiene obligación de restituir la cosa dada en prenda. El contrato de hipoteca es un contrato real de garantía, o sea, un acuerdo entre acreedor y deudor que le permite al acreedor asegurarse el cobro de su crédito, tomando posesión de uno o varios bienes determinados del deudor para cobrarse del importe de su venta en caso de que éste no cumpla la obligación principal. ¿Existen artículos que definan una fianza? Sí, en el Código Civil del Estado de Puebla, capítulo 20, que habla acerca de la fianza. En sección primera, el artículo 2710, la fianza es un contrato accesorio por el cual una persona se obliga a pagar o cumplir por el deudor. Si éste no lo hace, artículo 2712, las modalidades que afectan a la obligación principal surten efectos con respecto a la fianza que deban sujeta a las mismas. Artículo 2712. Las modalidades que se estipulen directamente respecto a la fianza no afectan a la obligación principal. En el artículo 2003
2713 puede ser objeto de fianza: la obligación principal, la obligación del fiador, la obligación accesoria establecida en los contratos de prenda, anticrisis o hipoteca. Artículo 2714. La operación a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior se denomina subfianza y a quien otorga la segunda garantía se llama subfiador. En el artículo 2715, la fianza se puede constituir a título honoroso o gratuito. En el artículo 2716, la fianza se constituye ya sea que el fiado consista en la garantía, la ignore o la contradija. En el artículo 2717, la fianza puede ser civil, mercantil, legal o judicial, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Fracción 1. Fianza civil es celebrada entre particulares no comerciantes para garantizar obligaciones civiles, entre otras fracciones. Los contratos de adhesión son los contratos llamados suministros públicos, por ejemplo, energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, contratos de seguros y contratos bancarios. En los contratos aleatorios, las partes se desconocen en el momento de celebrar los cargos o derechos, dependen de un futuro acontecimiento e incierto. Los contratos reglamentados por nuestra ley civil son la renta vitalicia. Es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de un bien mueble o raíz valuados, cuyo dominio se le transfiere desde luego. Entrega que debe hacer la persona que recibe la pensión u otro distinto. Asimismo, la renta vitalicia debe hacerse constar en escritura pública. Se puede garantizar a los beneficiarios el pago íntegro de la pensión del causante u otro asegurado garantizado, por ejemplo, un periodo determinado. Si el que paga la renta vitalicia causó intencionalmente la muerte del acreedor o de la persona sobre cuya vida se constituyó, debe devolver el capital en el primer caso a los herederos del acreedor y a éste en el segundo. El deudor de la renta no puede liberarse del pago de esta, ofreciendo el reembolso del capital y renuncia a la repetición de las pensiones pagadas, salvo que el reembolso fuere aceptado voluntariamente. Artículos 2671-2672 del Código Civil del Estado de Puebla. Se le llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir una suma determinada, la furia que una cosa produzca. El vendedor tiene derecho a cobrar el precio, obténgase o no el producto, siempre que la ejecución del hecho se haya verificado como convino. Por ejemplo, cuando un campesino renta su terreno a otra persona para que lo coseche y cambio de eso recibir un beneficio. Existen también los contratos de contenido vario. En la asociación de las personas jurídicas son agrupamientos de individuos que tienen finalidades e intereses comunes y quienes la ley reconoce y protege. Lo integran unión de varios individuos de manera transitoria con finalidades no contrarias a la ley. Estamos llegando al último de nuestros temas. Para eso hablaremos del incumplimiento de los contratos y todo lo que causa no cumplirlos. ¿Toda alguna vez hemos oído sobre personas a las que no les gusta cumplir? Incumplimiento de un contrato es tan simple que se puede definir como incurrir en la falta de incumplimiento. Por ejemplo, cuando contratas un servicio telefónico, debes pagar mensualmente la tarifa y de no hacerlo te cancelan el servicio. En ocasiones el incumplimiento puede derivar en un juicio. Cuando una persona no cumple, se puede demandar, pues tal acuerdo de ambas partes se encuentra en cláusulas contenidas en el contrato previamente celebrado. El incumplimiento material se da cuando se da por no realización. La imputación del incumplimiento consiste en que la persona que lo ha realizado tiene que haber incurrido en alguna conducta o situación que visible su responsabilidad ante tal incumplimiento, y se puede demostrar a través de ciertos criterios como el dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetivo. A continuación les daremos nuestros puntos de vista de cada tema para concluir.
En el primer tema, hablando sobre contratos y el convenio, nos pudimos dar cuenta que debemos de pensar bien las cosas antes de establecer cualquiera de los dos, puesto que nos llevará a contraer derechos y obligaciones. Para los contratos de transmisión de dominio hay uno muy conocido que todos en algún momento lo hemos realizado, es la compraventa, en el cual nos dan una cosa y nosotros pagamos con dinero o viceversa, y es algo justo que el bien esté en buenas condiciones. Al igual, en este entran la permuta, donación y mutuo. Los contratos de gestión colectiva en una asociación civil deben de reunir todos sus recursos dos o más personas para lograr un fin imposible de alcanzar por una sola. Al pasar al contrato de sociedad civil, este se celebra en un convenio de dos o más socios en caso para que los que se encuentran reciban provechos o gravámenes recíprocos, pero por supuesto en este contrato es formal, ya que lo debemos realizar ante un notario público. Yo aprendí que en los contratos de transmisión de uso puede ser oneroso o gratuito, y siempre se trasladará el uso y goce de un bien mueble o inmueble. De igual manera aprendí acerca de que en la transmisión de uso tiene 3 tipos de contratos, las cuales son el arrendamiento, subarrendamiento y el comodato. En el comodato nos dice que es un contrato por el cual uno de los dos contratantes se obliga gratuitamente el uso de una cosa no tangible. En los contratos de garantía aprendí que tiene por objeto garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores y de igual manera conocer sus tipos más usuales de contratos de garantía, que son fianza, hipoteca, prenda y anticrisis. Son muchas y muy variadas las clasificaciones de los contratos atendiendo a diversos criterios, utilidades y costumbres. Los actos jurídicos son parte esencial del derecho porque de ellos derivan todos los derechos y obligaciones. Por tanto, la función jurídica del contrato depende de su contenido apegado a las necesidades de los contratantes, específicamente su cliente, y del apego que éste tenga a la ley. Gracias por escucharnos una vez más. Esto fue Ante todo el Derecho. Les sugerimos suscribirse a nuestro canal y darle like.